reflexión, ¿no? En Juan capítulo 4, vamos a ver, no crea que se me olvida la idea de que estamos viendo a Gedeón, pero tenemos que sentar algunas bases para poder entender el milagro que sucedió en la vida de Gedeón. Recuerde una cosa, la Biblia no habla de Gedeón. El protagonista fundamental de la escritura es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gedeón es un personaje como todos los demás personajes, aún Pablo, Jeremías, Moisés, Abraham y todos los que tú quieras, son personajes alternos, son personajes secundarios para que se llevara a cabo el propósito de Dios, ¿no? Que era que su hijo viniera en la cruz a manifestar la gloria de Dios. Cuando Isaías 43, 6 y 7 dice que diré al norte, da acá, y al sur no te detengas, trae de lejos a mis hijos y a mis hijas todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado. Cuando la gente escucha la palabra para gloria mía los he creado, hay veces esta frase le predispone y le hace pensar equivocadamente en un Dios narcisista que hace todas las cosas para sí mismo. Pero cuando el Señor dice que para su gloria nos ha creado, es para derramar su gracia en nuestras vidas. Hemos sido creados para que el Señor refleje sus atributos, teniendo misericordia de nosotros, perdonando nuestros pecados, manifestando su justicia, que Él es el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús, manifestando su ira en contra del pecado, clavándole en la cruz, exponiendo públicamente a los principados y potestades derrotados. O sea, su gloria. Cuando dice que fuimos creados para su gloria, es que fuimos creados para su misericordia, que fuimos creados para que todos los atributos de lo que Él es se derramasen sobre nuestras vidas y para que nosotros fuéramos instrumentos por medio de los cuales el Señor desplegara su carácter, su misericordia, su gracia, su justicia, etcétera, ¿no? Eso significa que fuimos creados para su gloria, para que Dios haga reflejar los atributos de su misericordia y gracia a través de nosotros. Probablemente un pasaje que ilustra eso muy bien es Juan 9:3, ¿no? Cuando Jesús va caminando en el atrio de los gentiles cerca del templo y se encuentra a un ciego de nacimiento. Y entonces los discípulos le dicen: ¿quién pecó o sus padres para que haya nacido ciego? Y Jesús le dice: no es que pecó ni sus padres, sino para que la gloria o las obras de Dios se manifiesten en Él. Este cuate nació ciego en la soberanía de Dios para que cuando Cristo pasara en ese lugar se manifestara la gloria de Dios, trayendo vista a su vida, más allá de la vista física, ¿no? Porque luego dice Juan 9:39, para juicio he venido a este mundo, en el mismo contexto, para que los que no ven, vean, y para que los que ven, pues la luz les ciegue, ¿no? Así que el resplandor de su gloria tiene el propósito de darnos vista, de darnos vida, de tener misericordia de nosotros. Esto es lo que significa que hemos sido creados para su gloria, ¿no? Y en Juan capítulo 4 tiene un encuentro con una mujer samaritana, y esta mujer pues era muy religiosa, ¿no? Sabía adorar en el monte en el pozo de Jacob. Pero había tenido 5 maridos, tenía una vida miserable, su religión no le había valido para nada, no le había servido para nada. Y el Señor le dice: ¿cuál es el problema? El problema es que adoras lo que no conoces. Y le dice que los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario. O sea, el hombre tiene una necesidad puesta por Dios en su corazón, que es adorarle, que es conocerle. Adorarle significa desarrollar una relación íntima con Dios, rindiéndonos al propósito de Dios para nuestras vidas, ¿no? Adorarle no significa cantarle simplemente. Adorarle es una rendición incondicional que nos conecta a la fuente de la vida. Por eso es que no es que Dios necesite ser adorado, es que tú y yo necesitamos adorarle, ¿no? Adorarle en espíritu y en verdad, no adorarle en la carne. Porque Romanos 8 nos dice que los que adoran en la carne no le agradan a Dios. Pero nosotros no adoramos si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros, ¿no? La única forma de poder adorar a Dios en espíritu es cuando el Señor derrama su Espíritu en nuestro corazón, ¿no? Adorarle en espíritu y a través de la Escritura, que es la verdad, ¿no? Y esa es la necesidad que tenemos los seres humanos. Y hasta que esa necesidad no es saciada, pues andamos dando tumbos, andamos perdidos, andamos extraviados, ¿no? Por eso
Y es la necesidad que tenía Gedeón, y es a través de el suplir esa necesidad que Dios lleva a cabo su propósito en la vida de Gedeón. Pero no me voy a adelantar, vamos a cantarle al Señor. Hay una rolita, hace 50,000 años que no toco el piano dirigiendo alabanza, que habla de su palabra. Nunca la he compartido en público, pues se me ocurrió. Habla de las joyas de los cielos, de los buscadores que han sido buscados por el Señor, que tienen una evidencia, que es buscar su palabra todos los días. No, es muy nueva para ustedes, para mí es muy vieja, así que la vamos aprendiendo, ¿sale? Es mi credo lo mejor, las mejores cosas quiero. Me confieso buscador de promesas de los cielos. Quiero los tesoros de los cielos. Por eso les dije que íbamos a reflexionar, ¿no? Vamos a convertirnos en buscadores, ¿sale? Es mi credo lo mejor. Y dice: es mi credo lo mejor, las mejores cosas quiero. Me confieso buscador de promesas de los cielos. Quiero los tesoros de los cielos, los tesoros de los cielos. Ahora viene el coro, y estos son los tesoros. Y dice: su palabra en mí es oro, nueva vida en mí es todo. Yo me confieso buscador de brazaletes de oración, joyas de los cielos. Su palabra en mí, su palabra en mí es oro, nueva vida en mí es todo. Puedes levantar tu voz, dice: nueva vida en mí es todo. Yo me confieso buscador de brazaletes de oración, joyas de los cielos. Una vez más, no aprendemos. Y dice: su palabra en mí, su palabra en mí es oro, nueva vida en mí es todo. Yo me confieso buscador de brazaletes de oración, joyas de los cielos. Es mi credo lo mejor. ¿Se acuerdan de la estrofa? Dice: es mi credo lo mejor, las mejores cosas quiero. Es un fraude la ilusión y el brillo del dinero. Dice: es un fraude la ilusión y el brillo del dinero. Quiero los tesoros de los cielos. Ahora dime cuáles son esos. Lo aprendimos en el coro. Dice: su palabra en mí es oro, nueva vida en mí es todo. Yo me confieso buscador de brazaletes de oración, joyas de los cielos. Es un lujo el pan en memoria de mi Dios, joyas de los cielos. Es un lujo andar en perfecta comunión. Yo me confieso
Nueva vida en mí es todo. Nueva vida en mí es todo. Yo me confieso buscador de brazaletes de oración, joyas de los cielos. Una vez más, ¿sale? Dice, su palabra en mí. Me confieso buscador de brazaletes de oración, joyas de los cielos. Señor, gracias, gracias por tu amor. Es increíble, ¿no? Pero Gedeón estaba totalmente espantado. Los madianitas y los del oriente venían y les quitaban las cosechas, y aún traían a sus ganados, y como la langosta devastaban sus tierras, ¿no? Y tenían terror el pueblo de Israel. Y escondido el cuate estaba limpiando el trigo, cuando el trigo normalmente se aventaba al cielo, y el viento, como dice el Salmo capítulo 1, arrebataba el tamo, la cáscara y todas las impurezas. Él estaba escondido pegándole con una vara para que los madianitas no vinieran y lo cacharan y arrebataran todas las cosas. Era un hombre atemorizado. Él no estaba buscando a Dios. El Señor acababa de decir en el capítulo 6, acababa de mandar un profeta para decirle al pueblo de Israel que esta lamentable situación por la que estaban pasando era por causa de haberse apartado del Señor. Y esta era la constante en el pueblo de Israel, ¿no? El Señor los bendecía, ellos se sentían seguros y se apartaban y se olvidaban del Señor. Era cíclico, cíclico, cíclico. Hay veces las pruebas en nuestras vidas son la mejor forma en la que el Señor puede tenernos comiendo de su mano, ¿no es cierto? Hay veces, Señor, ¿cuándo va a acabar esta prueba? Y el Señor es bueno. Y hay un día, como dice el dicho, no hay, ¿cómo dice? No hay mal que dure 1000 años ni cuerpo que lo resista, ¿no? Finalmente la prueba acabará y el propósito de Dios se cumplirá. Sin embargo, si no fuera por las pruebas, no buscaríamos al Señor, bro. Y otra cosa interesante, que aún a pesar de la prueba, Gedeón no busca a Dios, Dios le busca a él. Esa es una constante siempre, ¿ok? Lo primero que quiero comunicarte a tu vida, bro, es que tú no estás aquí por una casualidad. Esa es la constante bíblica. Dios se encuentra en una dimensión inaccesible para el hombre. La Biblia dice: buscar a Dios mientras puede ser hallado, llamadle cuando está cercano. Deje el hombre impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase al Señor cuando le llama, cuando está cercano, el cual tendrá de él misericordia y será amplio en perdonar, bro, ¿no? Isaías 55. Así que una constante es la rebeldía del hombre y otra constante es el amor de Dios, que siempre va en busca de lo que se ha perdido, ¿no? Es exactamente lo que le pasa a Gedeón. No, es exactamente lo que le pasa a la mujer samaritana. El Señor a la hora sexta ya estaba en el pozo de Jacob y el Señor inició la conversación con la samaritana, ¿de acuerdo? De la misma manera, Él inició la conversación con Gedeón, a pesar que el pueblo estaba pasando por una situación que merecía. Y eso es increíble, porque la palabra misericordia significa exactamente eso. Dios no me ha dado lo que merezco. En lugar de eso, envió a su Hijo en semejanza de pecado, a causa de nuestro pecado, para condenar, quitar de en medio el pecado, para que la justicia de la ley que estaba escrita por Moisés se cumpliese en nosotros, que no andamos queriendo alcanzarla en buenas obras, sino que simplemente nos hemos rendido por el Espíritu Santo al poder del Espíritu, ¿no? El que tiene oídos para oír, que oiga. Pero yo sé que en esta mañana, si Dios no quisiera que tuvieras oídos, no estarías aquí. Dios te está buscando. Yo no sé cuál es la prueba. Probablemente, como el pueblo de Israel, estés atemorizado. Hay una prueba, hay un cautiverio en tu vida que te no solamente te devasta, sino te avergüenza, te hace ocultarte. Pero quiero que sepas que no estás aquí por una coincidencia, que igual que con Gedeón, el Señor siempre toma la iniciativa, bro. Y Él te ha buscado. Así que si hoy puedes oír su palabra, no endurezcas tu corazón, ¿no? Vamos a tocar otra rolita. ¿Qué será? A ver.
Una para que puedan cantar, que se la sepan. Te daré mis manos, te daré mi voz. ¿Cómo dice? Te daré mi voz, te daré mis años. Te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mis manos, te daré mi voz. ¿Cómo dice? Te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. Y aunque nosotros podemos cantar eso, siempre tenemos que recordar que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Te daré, sí, pero porque tú me has dado a beber de tu espíritu y de tu gracia, ¿no? Y es por eso que nosotros podemos adorarle, porque Él nos ha amado primero y ha derramado su espíritu sobre nosotros. Y dice: por ese amor que me das, que durará por años, por ese amor tan puro que me haces vivir, por la riqueza que hallo dentro de tus manos, y que en todo momento me haces ser feliz, por esas cosas y más que yo tengo de ti, quiero corresponder dando algo de mí, por esa cruz tan cruel, por esas heridas, por las amarguras que sufriste ayer, por quererlo hacer, por entregar tu vida y por darnos lo dulce y tú probar la amarga hiel, por esas cosas y más que yo tengo de ti, Jesús, quiero corresponder dando algo de mí. Dice: te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años, te daré mis años, mi pan y mi canción. Te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción. La atención que das a mis oraciones, que como unas canciones te gusta escuchar, por esa mujer que pega mis botones y mucho más, por ese tesoro de compañera fiel, por esas cosas y más que yo tengo de ti, Jesús, quiero corresponder dando algo de mí. Dice: te daré mis manos, te daré mi voz, te daré mis años. ¿Por qué lo le cantamos a Él y levantas tus manos y le dices: te daré mis años, mi pan y mi canción? Una vez más dice: te daré mis manos, Jesús, te daré mi voz, te daré mis años, mi pan y mi canción.
es Jesús, mi buen pastor, mi buen pastor es Jesús, es quien me llevó a verdes pastos junto a aguas de reposo. Es Jesús, mi buen pastor. Cántasela a él con todo tu corazón. ¿Quién es tu pastor? Es Jesús, mi buen pastor, y es Jesús quien me llevó a verdes pastor junto a aguas de reposo. Es Jesús, mi buen pastor. Ahora díselo a él directamente y dile: eres tú, y eres tú, Jesús, mi buen pastor, y eres tú quien me llevó a verdes pastor junto a aguas de reposo. Es Jesús, mi buen pastor. Cuando lloraba en silencio, me escuchó. Cuando pesaba la carga, me ayudó. Cuando era oscuro el destino y no encontraba el camino, cuando mi pie resbalaba, me levantó. Cuando me dieron la espalda, Él me amó. Cuando cerraron sus puertas, Él abrió. La gente me señalaba, Él mientras me perdonaba, mi vida nada importaba, y Él me abrazó, como al leproso me abrazó. Amor sublime que del cielo bajó y que por darme la vida Él murió. Amor eterno que a mi vida llegó y que en silencio la cruz padeció. Jesús, qué sublime amor. Era una piedra cualquiera y Él me escogió. Y en su
su collar de 1000 perlas me llevó. Yo viví la historia añeja de aquel pastor en la noche que le faltaba una oveja y él me buscó y hoy anda en busca de ti. Amor sublime que del cielo bajó y que por darme la vida él murió. Amor eterno que a tu vida quiere llegar hoy y que en silencio la cruz padeció. Sublime amor, qué sublime amor. Aleluya. Pues hagamos una reflexión más sobre este precioso relato de la vida de Gedeón, de la gracia de Dios sobre la vida de Gedeón. Yo quisiera tomar un poquito de vuelo, recordando un poquito de lo que escuchamos ayer, simplemente desde el versículo 12 y hacer algunas observaciones de lo que dice el texto y permitir que el Señor haga el resto en nuestras vidas, ¿no? Dice, y el ángel del Señor, como aprendimos cada vez que aparece la frase el ángel del Señor, pues es una referencia al Dios visible y no hay otro Dios visible que no sea Jesucristo, ¿no? Juan 1:18, ¿no? Y desde el 14, Juan 1:14, y el Verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Y esto me habla de algo más, ¿no? No simplemente Jesús es la imagen del Dios invisible, según Colosenses, pero también nadie viene al Padre si no es por Él, porque la única manera de conocer a Dios es a través de Jesucristo. Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre, nadie, si no es por mí. Nadie viene al Padre por la ley de Moisés, nadie viene al Padre por ninguna religión, nadie viene al Padre por ninguna buena obra, nadie viene al Padre por ninguna capacidad, nadie viene al Padre si no es por Jesucristo, ¿verdad? No solamente la imagen, sino que es el camino, no solamente es el Dios visible, sino es el Dios del pacto, ¿no? Que nos ha llevado de regreso a nuestra identidad. Así que el ángel del Señor, y lo vemos en muchas ocasiones, esto del ángel del Señor representando a Cristo, en muchas ocasiones apareciéndose a Moisés de esta misma manera. Y nos va a dejar sin duda de que habla de Dios más adelante. Se le apareció y le dijo, el Señor está contigo, varón esforzado y valiente. Como vimos en la introducción del capítulo 6 de la vida de Gedeón, Gedeón podía ser todo menos esforzado y valiente, ¿no? Menos esforzado y valiente. Qué Dios tan misericordioso que habla en nuestros corazones, no de lo que nosotros somos, sino de lo que Dios va a hacer de nuestras vidas, ¿no? Dios, dice la palabra de Dios, llama a las cosas que no son como si fuesen. Esta es otra constante en la Escritura. No se trata de lo que yo puedo hacer, sino de lo que Dios puede hacer en mí y a través de mí. Y el Señor está hablando aquí en fe, el Señor en ese
esa dimensión eterna en la que él habita, se da cuenta que el Señor prosperará el camino de Gedeón y finalmente Gedeón glorificará a Dios sacando a su pueblo de la esclavitud que tenían y de este temor, ¿no? Así que la aplicación práctica para nuestras vidas, cuando te veas en el espejo, no veas tus capacidades, más bien abre el espejo de la Biblia y ve lo que Dios puede hacer en la vida de Gedeón, en la vida de Moisés. Recuérdalo, Gedeón tenía todo, menos esforzado y valiente. Y esto para mí es una maravilla, hijo, porque yo soy muy parecido a Gedeón. Y el Señor, todo lo que Dios ha hecho en mí y a través de mí es un milagro que tiene que ver con Él, no con lo que yo puedo hacer, con su soberanía y con su poder. Así que no digas no puedo, porque si Él está contigo, ¿quién contra ti? No te fijes nunca en tus capacidades, sino en la capacidad de aquel que por su palabra levantó a Cristo de entre los muertos, porque aquel que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros, ¿no? Es lo que dice la Escritura. Y Gedeón le respondió: Señor, en este momento lo que puedo yo ver es que Gedeón no tiene ni la menor idea quién está hablando con él. Fíjate lo que dice: Señor mío. El Señor mío no es como mi Señor, ¿no? Sino Señor mío, una persona, un viajero que pasa por ahí. Si el Señor está con nosotros, fíjate, lo incluye, no sabe con quién está hablando. Si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó el Señor de Egipto? Y ahora el Señor nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es increíble, pero así somos de malagradecidos los seres humanos. Y yo quiero que veas la misericordia de Dios, que a pesar de que sabe de nuestra mala actitud, en su soberanía Dios tiene un plan de redención y de gloria para su nombre en cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que acaba de decir el profeta en los versículos anteriores, los que estuvieron atentos ayer en la noche? ¿Qué es lo que acaba de decir? Que el pueblo de Israel se ha apartado, mandó un profeta para decirle al pueblo de Israel que se ha apartado. Y en este momento, Gedeón no hace énfasis en que él se apartó junto con el pueblo, sino que Dios se apartó de nosotros. Esta es una constante en nuestra naturaleza caída. Siempre que tenemos circunstancias adversas, solemos preguntar: ¿y dónde estás tú, Dios? Y la respuesta siempre será: ¿y dónde estás tú, bro? ¿Dónde estabas tú? ¿No te dije que hicieras esto y quisieras y que no fueras por aquí? Y tú caminas conforme a tus caminos y te has apartado de mí. Y el pueblo de Israel está viviendo las consecuencias de estar apartado de mí. Y cuando hablas conmigo, en lugar de poner énfasis en que Señor, perdónanos, nos apartamos, lo primero que haces es: ¿dónde estás, Dios? ¿Por qué te apartaste? ¿No? Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Muchos no están de acuerdo conmigo, pero mientras cuadre con la Escritura y armonice, pues no está fuera de orden. Pero me encanta cuando el Señor está en el aposento alto y les está diciendo a sus discípulos que uno de ellos lo va a entregar, ¿no? Y la respuesta de todos: no, sí, Judas, mira la cara del vato ese, es Judas. No, para nada, brother. ¿Qué dijeron? ¿Seré yo, maestro? O sea, ¿te imaginas a Pedro, a Felipe, al Juanito, el apóstol amado, brother, diciendo: ¿seré yo, maestro? O sea, abrigo la posibilidad en mi raza caída de defraudarte, Señor. Qué hermoso es cuando nosotros llegamos a entender por el Espíritu de Dios que la carne para nada aprovecha. ¿Qué dice Juan 8? Dice: porque los que son de la carne, versículo 6, piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque por cuanto los designios de la carne, todo lo que la carne puede pensar, es enemistad contra Dios. Todo lo que el hombre en su naturaleza pueda hacer para acercarse a Dios, lejos de acercarse a Dios, le afrenta a Dios, porque Dios abomina las obras de los hombres, bro. Y más aquellas con las que creemos que podemos poner en deuda a Dios con nosotros, ¿no? Aquí tienes a Gedeón diciendo: ¿dónde anda, Señor? ¿Qué te he fallado? ¿No? Más perdido que los hijos de la Llorona el vato, ¿no? ¿En qué te falla? En todo.
los designios de tu carne son enemistad contra mí. Cualquier cosa que hagas me vas a fallar, ¿no? Gálatas 5:19, ¿no? Ahí está la lista de todo lo que puede escoger la carne. La gente me dice, no, es que ¿tenemos libre albedrío? Claro que tenemos libre albedrío, claro, para escoger todo lo que quieras escoger de la lista de Gálatas 5:19. Para eso sirve tu libre albedrío. No tienes albedrío para buscar a Dios. No tienes libre albedrío para buscar ni para creer en Dios. Todo esto está fuera de tu alcance. Es como el viento, sopla de donde quiere. No lo puedes detener, ni manipular, ni encasillar, ni religionizar. No es posible, bro. Romanos 9:16, no depende del que corre ni del que quiere, sino de Dios que tiene misericordia, bro. ¿No? O sea, todo lo que tu carne, la gente me dice, es que tú crees que el hombre no tiene libre albedrío. Claro que tiene libre albedrío. ¿Cuándo he dicho que no? Pero su libre albedrío es para escoger entre fornicar o adulterar, entre robar o asesinar. La carne siempre va a escoger lo que es de la carne. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, no se sujetan a su ley ni tampoco pueden. Y los que tratan de agradar a Dios en la carne, haciendo religiones en el esfuerzo humano, no pueden agradar a Dios. Pero vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ni le eches ganas, porque lo que puede hacer tu carne, todo será enemistad contra Dios. Es un milagro, bro. Dios te ha buscado, Dios te ha encontrado, Dios se ha revelado, Dios te ha traído a Él. Y es lo que pasa en la vida de Gedeón. Por eso decía yo al principio, bro, Gedeón es un personajillo como yo. El duro, aquí es el Señor. Sigamos leyendo. Entonces dice, la carne, ahí está, exponiéndose la carne a todo lo que da. ¿Dónde está, Señor? Ahí está exponiéndose la carne. Versículo 14. Y mirándole el Señor, por lo cual entiendo que entonces el ángel del Señor en ese momento podía mirarle. Por lo tanto era visible. No me queda duda, es Jesús. Nunca ha habido otra manifestación visible de Dios que no sea Jesús. Le dijo, ve con esta tu fuerza, ¿no? Qué Dios tan tierno, ¿no? No puedo creer que Dios sea sarcástico. Tiene que ser tierno, ¿no? Y salvarás a Israel. Oye, José, ve con esta tu fuerza. ¿Cuál fuerza? Diga el débil, fuerte soy en el Señor, ¿no? Ayer nos compartían acerca de 1 Corintios capítulo 12, que el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad, ¿no? Así que de buena gana me gloriaré en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder del Señor, ¿no? Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¡Qué chido! Entonces la fuente del poder con la que puedo salvar a mi familia, con la que puedo manifestar a Cristo en el seno familiar, proviene de Él. ¿Y cómo la acceso? ¿Cómo tengo acceso a ella? Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran por causa de su condición incapaz de tener acceso y son pobres. Pobre en espíritu significa alguien que no tiene nada con qué traficar con Dios. No tienes nada con qué puedas alcanzar el poder con el cual puedes salvar a tu familia, brother. No tienes nada, lo único que Dios quiere es que lo reconozcas. Bienaventurados los pobres en espíritu. Hay ricos en espíritu, no hay. Bienaventurados por lo tanto los que reconocen su pobreza espiritual, porque a ellos les pertenece el reino de los cielos. Bienaventurados los que lamenten su condición caída y la lloren, porque para ellos habrá fortaleza, es lo que dice la palabra. Bienaventurados los que consistentemente con esta revelación de pobreza y dolor por el pecado se presenten mansamente delante de Dios, porque para ellos será la tierra por heredad, no por capacidad. Tú no heredas lo que tú mereces, la herencia siempre es un don inmerecido. Lo único que Dios quiere es que seas consistente. Si te ha revelado el Señor tu condición de pecador, de pobreza, de incapacidad, de inhabilidad total para tener acceso a Dios, y te duele esa situación, brother, si eso es de Dios, si eso ha provenido de Dios, la tercera puerta es que caminarás mansamente a entregarte y a rendirte. Por eso yo he dejado a un lado el recurso, ¿no? o el argumento de recibe a Dios, ¿no? Somos recibidos por Dios, tú no recibes a Dios, tú te rindes a la revelación de Dios. Ríndete a Dios, ríndete a la revelación de Dios que te dice que eres una inmunda rata pecadora, que no tienes nada con qué agradar a Dios, que todos los designios de tu carne son basura. Isaías 64:6, si bien todos nosotros somos como suciedad,
Y todas nuestras justicias, todas nuestras mejores obras de la carne son trapos de inmundicia. Y todos nosotros caímos como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Es lo que dice Isaías 64:6. El día que reconozcas eso, brother, y te duela, la evidencia de que eso proviene de Dios es que te rendirás al poder de Dios. Manso. Por eso el Señor dijo en Mateo, ¿qué? ¿24? Estoy perdido, no. Mateo 11:28. Aprendan de mí que soy manso, porque este es el elemento fundamental para recibir o para tener acceso al poder de Dios con el cual puedo libertar a mi familia. Manso, bro, manso. Pobreza, dolencia, mansedumbre, hambre y sed de justicia, misericordia, un nuevo corazón para ver a Dios, justicia y padecimiento por causa de la verdad, ¿no? O paz. Y luego dice, de la mano de los mandamientos, ¿no te envío yo? O sea, el Señor está poniendo su perspectiva en lo que Él puede hacer, no en lo que Él puede hacer, no en lo que Gedeón puede hacer. Versículo 15, entonces le respondió, Señor mío, sigue sin saber quién es, ¿y con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor en la casa de mi padre. Bueno, dos cosas, ¿no? No tengo recursos, escucha, bro, ni me corresponde. Es lo que dice. No tengo recursos, ni me corresponde. ¿Por qué ni me corresponde? Pues a los menores no les correspondía, siempre eran los hijos mayores, ¿no? Y el Señor nuevamente vuelve a mostrarnos desde tiempos ancestrales la constante de 1 Corintios 1:18, que Él escogió lo vil, lo débil, lo menospreciado, lo que no es. Es interesante, ¿no? Eso se le puede poner delante a los que se jactan de ser hijos de Abraham porque Dios escogió lo que no es, o a los que se jactan de ser los primogénitos porque Dios escogió lo que no es, ¿no? Para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Así que sigue escogiendo el elemento ideal. Gedeón es un elemento ideal. El Señor está diciendo que es un varón esforzado y valiente, pero realmente es pobre y es el último de la fila. No le corresponde, no tiene herencia, no es el primogénito. Y dice, y a lo mejor así podemos sentirnos algunos de nosotros, ¿no? Pues voy a salvar a mi familia, voy a salvar mi situación, pero pues ¿con qué? Y aparte, Señor, ayúdame. O sea, la perspectiva de Gedeón era, tú nos has abandonado, a mí no me corresponde. Versículo 17. Y él respondió, yo te ruego que si he hallado gracia. ¿He hallado qué? ¿He hallado qué? Ahí está la palabrota, ¿no, bro? Desde tiempos ancestrales. Señor, ¿qué quieres que yo? No, Señor, como Salmo 51. Porque tú no quieres sacrificios, lo cual yo le daría. El único sacrificio de Dios, el único sacrificio que Dios acepta es las bienaventuranzas, la pobreza, la dolencia, el corazón, el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. El Señor va a llevar a Gedeón a este lugar, brother, a este oasis de gracia que es para el quebrantado de corazón, al pobre de espíritu. Isaías 57:15, ¿no? Porque así dice el alto y sublime y el que habita en la santidad. Yo habito en la altura y en la santidad y con el pobre y quebrantado de corazón y de espíritu, para hacer levantar el corazón de los pobres y vivificar el espíritu de los quebrantados. Isaías 57:15, Dios habita con el pobre y quebrantado. Salmos 51, el sacrificio acepto delante de Dios es el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado jamás desprecia el Señor. Y todo lo que hemos recibido es por gracia. No hay nada que puedas hacer para merecer el favor de Dios. Esa es la tontería de las religiones. La religión tiene como principal objetivo. Escucha, esto sería bueno que lo apuntaras porque es una buena tesis. La religión tiene como objetivo poner en deuda a Dios para tener el derecho de juzgar a los demás. Digiere esto en tu vida, búscalo, está por toda la Escritura. La religión tiene el objetivo fundamental de poner en deuda a Dios con sus dádivas, para tener el derecho
de descalificar y juzgar a los demás. Eso es lo abominable de la religión. Eso es, nosotros, pues Jesucristo no es una religión, sino una rendición incondicional al poder de la gracia. Así que, si he hallado gracias, sí Señor, he hallado tu favor inmerecido, entonces te pido que me des señal, ¿no? ¿Quién fue la primera persona que peleó contra los madianitas, te acuerdas? Moisés. ¿Cómo es semejante este relato al relato de Moisés? Un libertador. Los madianitas están por ahí representando el cautiverio, ¿no? El Señor se aparece en la zarza cuando Moisés está apacentando el ganado de su suegro, ni siquiera iba en busca de Dios, el Señor lo busca a él, ¿no? De la misma manera sucede en este relato. Pero entonces le dice, te ruego que, perdóname, estoy en el versículo 17, y respondió, yo te ruego que si hallado gracia delante de ti me des señal de que tú has hablado conmigo. Y el énfasis aquí es de que tú has hablado, de que lo que he escuchado tú me lo has dicho. Te ruego, dice, que no te vayas de aquí hasta que vuelva a ti y saque mi ofrenda y la ponga delante de ti. Y él respondió, yo esperaré hasta que vuelvas. Vamos a ver cuál fue la naturaleza de la ofrenda que Gedeón presentó. Creo con todo Gedeón sabía, como israelita, conocía Levítico capítulo 23. Ahí están las 7 fiestas solemnes o las 7 convocaciones del pueblo de Israel, ¿no? Las 4 de la primavera y las 3 del otoño. Están muy claras y el cuate sabe perfectamente lo que es la Pascua, claro, lo que significa, conoce a Moisés, sabe el sacrificio de la Pascua, sabe lo de los panes sin levadura que representan presentarte delante de él reconociendo tu pecado y quitando el pecado y quitando el anatema, ¿no? Los panes sin levadura, la fiesta de los panes sin levadura. Y entrando Gedeón preparó un cabrito y panes sin levadura de un efa. Es interesante porque un efa son 22 kilos aproximadamente. Como que Gedeón empieza a darse cuenta con quién está hablando, porque lo que él prepara no es para comer simplemente con otra persona, está preparando una cantidad muy grande. Y es interesante otra cosa, que la está preparando en medio de una escasez muy grande, ¿no? ¿Qué es lo que estoy tratando de decir? Me recuerda a Mateo, capítulo 9 de Mateo, cuando el Señor llama a Mateo. Juan y Jacobo, cuando fueron llamados en las redes, siguieron al Señor. Esta es una hipótesis mía, no la pele mucho si no es necesario. Pero puede ser que Juan y Jacobo dijeran, bueno, si este rollo falla, pues mi jefe del Cevideo tiene un buen negocio de pescadería, ¿no? Le volvemos a dar por ahí. Y de hecho, es lo que pasa en el capítulo 21 de Juan, ¿sí o no? Volvieron a la pescadería, ¿no? Pero Mateo era un traidor delante del pueblo de Israel. Era visto como un pecador porque era un publicano. Era un traidor que trabajaba en favor del imperio romano que los tenía cautivos, ¿no? Y no solamente eso, sino que los publicanos tenían la fama de haber pactado con Roma para quedarse con una lana, ¿no? Entonces cuando Mateo siguió al Señor, no había la posibilidad de volver a las redes como Juan y Jacobo, hijo. Cuando siguió al Señor y dejó el banco de los tributos públicos, brother, no había reversa, lo entregó todo. Zaqueo, que era también compañero de milicia de Mateo, ¿no? Zaqueo era publicano también. Tenía un guardadito, ¿te acuerdas? En su casa cuando entró Jesús y cuando la gracia penetró su corazón, la evidencia fue, voy a regresar lo que he robado y 4 veces le voy a dar al que le he quitado injustamente. Así que normalmente los publicanos tenían un guardadito, ¿no? Pero Mateo, ¿qué hace en el capítulo 9? Toma el guardadito, bro, y hace una fiestota en su casa. No solamente ya no tiene la capacidad de regresar, sino lo ofrece todo e invita a los publicanos y a los pecadores y a todo tipo de alimaña que el Señor vino a buscar para darse la gloria, ¿no? Y entonces llegan los fariseos, bro,
llegan los fariseos y ¿cómo tu Señor se atreve a hacernos esta grosería de no invitarnos a nosotros? Mira a tu maestro comiendo con publicanos y prostitutas. Entonces el Señor les dice: ¿no habéis leído? Misericordia quiero y no sacrificio. Pues no he venido a llamar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Entonces, me recuerda mucho eso Mateo aquí, porque Mateo ofrece todo lo que tiene, bro. Mateo deja el banco de los tributos públicos, con el guardadito hace un banquete, conociendo el corazón de su Señor para llamar a los pecadores al arrepentimiento. Y este Gedeón, en tiempos de escasez, prepara 22 litros, se vendía como en litros, pero son granos. Así que podríamos decir 22 kilos, eso era lo que era un efa, y un cabrito, y lo presenta. Y claro, él tiene también muy presente la ofrenda de paz, por eso al final le llama Jehová Shalom, ¿verdad? La ofrenda de paz que presentó a Abel, ofrenda conforme a lo que Dios mandó, ¿no? Derramamiento de sangre para presentarse delante de él. Y puso la carne en un canastillo y el caldo en una olla, y sacándolo se lo presentó debajo de aquella encina. Entonces el ángel de Dios le dijo: toma la carne y los panes sin levadura y ponlo sobre la peña es una piedra, y vierte el caldo. ¿Qué te recuerda eso? A Elías, ¿no? Aquí está la ofrenda y ahora échale el caldo encima, hijo, a toda la ofrenda. Vierte el caldo, y lo hizo así. Y extendiendo el ángel del Señor el báculo que tenía en su mano, tocó la punta de la carne y los panes sin levadura, y subió fuego de la peña, el cual consumió la carne y los panes sin levadura. En ese momento, lo único que hace es ser muy consistente Gedeón con su incapacidad, presentar una ofrenda correcta conforme a lo que Dios había mandado, no la ofrenda de Caín. El Señor no le agradan las ofrendas que tú crees, sino conforme a la Escritura, ¿no? Y la palabra de Dios nos dice en Romanos 12, ¿no? Ahora en el Espíritu, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos, esa es la ofrenda agradable a Dios, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Entonces presenta una ofrenda agradable, el Señor se agrada de ella, la toca y la consume el fuego, no obstante que el caldo la había mojado toda, como en aquel día en que lamió hasta el agua de la ofrenda o del sacrificio de Elías, ¿no? Y esto de que la consume toda, brother, es que una vez que nos presentamos como una ofrenda agradable, el Señor tomará absoluto control sobre nuestras vidas. Y lo que nosotros no podemos hacer, el Señor lo llevará a cabo. Sigamos, pero el Señor le dijo: paz a ti. Tenía mucho que ver con su ofrenda de paz. Perdóneme, versículo 22. Viendo entonces Gedeón que era el ángel del Señor, dijo: Señor, hasta ahí se da cuenta que he visto al ángel del Señor cara a cara. No cabe duda pues entonces que el ángel del Señor representa a Dios mismo, porque él sabe que ha visto cara a cara y no podía verlo hombre cara a cara y vivir. Y entonces el Señor le dice, pero el Señor le dice: paz a ti, no tengas temor, no morirás. Y edificó allí Gedeón un altar al Señor y lo llamó el Señor Shalom, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. ¿Qué es lo que necesitamos para ver a Dios? Cara a cara. Juan 6:40. ¿Qué dice Juan 6:40? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, no se pierda, mas yo lo resucitaré en el día postrero. Algo así, a lo mejor me falta una palabra por ahí. Pero esta es la voluntad, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él. Así que hay llamémosle requisito porque el vocabulario no me da para más, que es más allá simplemente de creer, sino ver a Dios. Y ayer nos compartían en la noche que la evidencia de ver a Dios es perder la alta estima de nosotros mismos y rendirnos como una ofrenda agradable que debe ser quemada en su totalidad. ¿Cómo nos lo compartieron ayer? Acerca de Job 42:5, ¿no? De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y el resultado de que te veo es que me aborrezco
y me arrepiento en ceniza, en silicio, me arrepiento. Señor, no volveré a confiar en la carne. Señor, entrego la ofrenda de mis incapacidades, entrego la ofrenda, quémala totalmente, ¿no? Consúmela. Y Señor, llena todo o suple todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria. Eso es algo muy sencillo para nosotros de entender. Bueno, muy sencillo para entender nuestra mente, pero que el Señor lo deposite en nuestro corazón. La gente prefiere hacer religiones y prefiere hacer obras que simplemente rendirse, bro. Lo que yo veo aquí en el relato de Gedeón, la ofrenda que agrada a Dios es una ofrenda de rendición incondicional absoluta, brother. El cuate reconoce que es pobre y que es el último de la familia. El cuate reconoce que no puede. El cuate tiene una actitud totalmente devastada, de temor, en cautiverio. Pero cuando el Señor se revela a su vida, el cuate simplemente lo que hace es entregarse. Esta ofrenda representa una entrega total, absoluta, incondicional al poder de Dios, que es el único que puede llevar a cabo el propósito de Dios en nuestras vidas. Alguien dijera que el Evangelio no es una lucha, sino una rendición absoluta, ¿no? No se trata de esforzarte. Dios abomina las obras de la carne. En Gedeón no había ningunas. Se trata de rendirte y ser consumido en nuestra totalidad por el poder de Dios en nuestras vidas, en cada una de las áreas de nuestras vidas. Y entonces, y solo entonces, podremos salvar. Podemos ser esos valientes esforzados que salvemos no solamente, y salvar entre comillas porque Dios es el que nos salva, pero ser usados como instrumentos de salvación, no solamente para nosotros, sino para nuestra familia. Señor, esta es la ofrenda. Cantar, pues es padre, a una voz. Según 1 Corintios capítulo 14, yo observo que la canción comunitaria en la iglesia de Cristo es más un testimonio a los incrédulos que otra cosa. Lee 1 Corintios capítulo 14 y luego lo cotorreamos, ahí está. Cuando os reunís, alguno tiene himno, tiene alabanza, así los que los acompañan por todos son convencidos, ¿no? Está hablando de la profecía, que es la declaración de la Escritura a través del cántico a una voz. Pero una ofrenda, brother, es una rendición incondicional al poder de Dios, entregarlo todo. Y cuando Dios lo consume, no hay vuelta atrás. La vida de Mateo, brother, deja el banco de los tributos públicos, no hay vuelta atrás. Lo puso todo, puso toda la carne en el asador. Me entrego todo, me rindo sin condiciones, Señor. Y como dijera Habacuc, aunque la higuera no florezca y en las vides no haya frutos y la manada no dé mantenimiento y las vacas sean quitadas del corral, con todo yo me gozaré y me alegraré en el Dios de mi salvación, que hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Lo rindo todo. No te quedes con nada, bro. Eso es lo único que Dios acepta, una rendición incondicional. Por eso Romanos 8 dice: y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, pero vosotros no vivís según la carne, si es que el Espíritu mora en vosotros. ¿Y dónde mora el Espíritu? En aquellas personas que se han rendido incondicionalmente. Deja de luchar, deja de trabajar en la carne, deja de esforzarte en tus capacidades, ríndete al poder del Señor. ¿Qué le dice Gedeón? Otra cosa interesante: si tú has hablado conmigo, ¿sí? ¿Viste esa frase? Dame una señal. Si has hablado, ¿cierto? Así que, ¿a qué es lo que me tengo que rendir? A la palabra de verdad, a lo que Dios habla a mi vida, ¿no? Si algo necesito en mi vida, al rendirme, es presentarme mansamente a recibir el hambre y sed de tu palabra, Señor, ¿no? Bienaventurados los pobres, los que lloran, los que se presentan mansamente, a ellos les dará hambre y sed de su justicia. Es todo lo que necesitas, rendirte como una ofrenda agradable al Señor, al poder de su palabra. Y como dijo el Señor en Marcos 10, lo que es imposible para ti, Dios lo hará posible, porque todas las cosas son posibles para Él.
Esta canción la conocemos muchos de nosotros. Dice: a ti daré adoración, daré. Ahora sí nos ponemos de pie. Adoración a ti, Jesús mi buen pastor. Jesús mi buen pastor. Pues nada me faltará, mi alma en ti descansará. A ti daré adoración. A ti, dice, a ti daré adoración. A ti, Jesús mi buen pastor. Te adoro suavemente, levanta tus manos. Te adoro, te adoro, te adoro. Háblale a Él. Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús mi buen pastor. Lo cantamos una vez más. A ti daré adoración. A ti, Jesús, Jesús, mi buen pastor, pues nada me faltará, mi alma en ti descansará. A ti daré adoración. Te adoro, te adoro, te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús mi buen pastor. Vamos a tomar un tiempo de masquil, de reflexión. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Te adoro, dice, te adoro, te adoro, Jesús, siempre te adoraré. Te doy mi amor, te doy mi amor a ti, Jesús mi buen pastor.
Señor, te damos gracias. Hemos aprendido en esta preciosa mañana que tú siempre tomas la iniciativa. Tú nos has traído aquí, Señor, para hacer un pacto, Señor, por medio del cual traigas libertad a nuestras vidas, libertad a nuestras familias, libertad para poder llevar a cabo tu propósito de honrarte, Señor. Tú has tomado la iniciativa y lo único que pides de nosotros es que nos rindamos completa e incondicionalmente. Y tú consumirás nuestras vidas con tu gracia y las llevarás a cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni jamás habíamos soñado, que son aquellas cosas que tienes preparadas para los que se entregan, para los que entregan esta ofrenda del todo quemada, Señor. En el nombre precioso de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Tomen su lugar, chicos.